En el 2024, el Grupo Barna hizo una investigación entre iglesias de los Estados Unidos y encontró que el 39% de los miembros de esas iglesias no están comprometidos en ninguna estructura de discipulado. De este tema queremos hablar, expandir aquí en esta conversación de Somos Iglesia. Saludos a toda la audiencia que está conectada con nosotros y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast titulado Somos Iglesia. El propósito de esta conversación es poder hablar de evangelio, de discipulado, de misión, de liderazgo, de iglesias saludables, porque nosotros creemos que Dios nos llamó a ser la iglesia de bendición aquí en este mundo. Y hoy estoy muy contento porque tengo dos amigos, dos compañeros que me acompañan en esta conversación que vamos a estar teniendo. Y aquí está conmigo el pastor Daniel Ponce y el pastor Joel Barrios, pastores en la iglesia de Forest City, aquí en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Daniel, Joel, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Excelente y muchas gracias por la invitación. Sí, muy contento de estar acá en esta mesa. Y bueno, la realidad es que para mí es una alegría y es un placer, es un privilegio tenerlos a ustedes. Casi siempre ustedes están ahí en la plataforma, la gente los ha visto en la iglesia predicando, y tenerlos aquí así relajados, tranquilos para tener una conversación, la realidad es que es una gran alegría y es un gran privilegio. Y queremos hablar hoy, esta conversación que queremos tener es acerca de discipulado, queremos hablar de discipulado. Y estaba compartiendo al inicio del podcast que Barna hizo un estudio el año pasado, en el 2024, y encontró que 39% de las personas no están bajo ninguna estructura de discipulado en sus iglesias. 39% de miembros de iglesias no están bajo ninguna estructura de discipulado. O sea, o no están en grupos pequeños, no dan un estudio bíblico, gente que asisten, no tienen ninguna relación con nada que los esté ayudando a crecer como discípulos. Y realmente a mí me preocupa cuando veo una estadística como esa. Y leyendo acerca del tema, decía el autor Dallas Willard, que él dice que el gran problema de la iglesia en este lado del mundo es que está sobreprogramada y poco discipulada. Y me gustaría tal vez comenzar por aquí la conversación con ustedes. ¿Será que es que hay una diferencia entre lo que es ser un miembro de iglesia y ser un discípulo de Jesús? Joel, ¿qué te parece esto? ¿Cómo pudieras ayudarnos con esta definición? Mira, sí, realmente hay una diferencia abismal, no es simplemente una simple diferencia. Cuando yo llego a una iglesia, en mi experiencia pastoral, lo primero que hago es visitar a los miembros, especialmente de la junta de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y cuando llego a la casa, la primera pregunta que les hago generalmente es: ¿cómo fue que te encontraste con Cristo? Y los que se encontraron con Cristo de grandes tienen una historia. Yeah. Pero hay muchos que naturalmente me dicen: no, nosotros nacimos en la iglesia. Y esa frase, ellos piensan que por haber nacido en la cultura religiosa ya son discípulos, ya están en Cristo, y eso me hace, después en la visita le hago preguntas, un poco, es como un doctor, digamos, que hace un diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y quizás los dejo un poco mal, porque les muestro que quizás hay una necesidad que ellos no se han dado cuenta, que posiblemente son miembros de iglesia, pero que no han llegado a ser discípulos. Que se han acostumbrado solamente a participar de actividades eclesiásticas, religiosas, pero de momento falta esa experiencia de seguir al maestro. Claro, y las comunidades religiosas tienden a formar una cultura religiosa y tendemos a confundir la cultura religiosa con discipulado. Wow. Y son dos cosas totalmente diferentes. O sea, el discipulado está basado en tener una relación personal con Cristo que se manifiesta en el fruto del Espíritu. O sea, y nosotros muchas veces en la cultura religiosa tiene que ver con lo que nos identificamos. El discípulo se identifica con Cristo. El miembro de iglesia se identifica con su comunidad religiosa. El que se identifica con su comunidad religiosa no fortalece a la iglesia. El que se identifica con Cristo fortalece a la iglesia, contagia y moviliza. Y puede ser de que sí, tú tengas cierta identificación con la iglesia, es natural, es tu comunidad de fe donde estás creciendo, pero si eso solo
está sin tener una No es conexión, suficiente. una relación con Cristo, ahí es donde se diluye lo que puede estar pasando. ¿Cómo ha sido esto en tu experiencia? Fíjate, y cuando hiciste la pregunta, la diferencia entre discípulo y miembro de iglesia, me vino un nombre, y me acuerdo del apellido, pero voy a decir el nombre solo. Me acuerdo de la hermana Elisa. La hermana Elisa fue feligrés mía, una viejita que no hizo ni más de cuarto grado. Ella no pasó más de cuarto grado, no tenía educación, porque tenía dinero. Pero cuando se enfermaba alguien o había alguna necesidad, y yo como pastor iba a visitar, rápido, cuando yo llegaba, me decían, ya la hermana Elisa pasó por aquí. Ella iba delante mío. Y no iba para decirle a la gente lo que tenía que hacer o dejar de hacer o comer o dejar de comer. Elisa era un discípulo. Ella iba a orar por las personas y a cantar con las personas. O sea, cuando tú dijiste cuál es la diferencia, yo me acuerdo, para mí, Elisa era un discípulo Wow. de Jesús. So, era más que solamente la asistencia semanal al culto. Para ella era esa experiencia de vida, esa relación con Dios que la comunicaba a otras personas. Cuando falleció, el pueblo entero estaba en su sepelio. Wow. Adventistas y no adventistas, pentecostales, presbiterianos, todo el mundo conocía a Elisa, porque Elisa era discípulo. Ella se había ganado la reputación de que seguía a Jesús. Claro. Y Joel, hablando acerca de esto, tal vez para beneficio de los amigos que están conectados con nosotros ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros definir bíblicamente esas características o este concepto de ser un discípulo de Jesús? Bueno, hay signos de ser discípulo, pero los signos de ser discípulo son el resultado de algo. ¿Okay? Pero es bueno, los signos son buenos, o sea, evaluarlos, porque si no tengo los signos, no tengo que crearlos a los signos, sino lo que me está faltando es la esencia. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, una de las cosas que tanto Jesús, pero especialmente Pablo y los apóstoles, pero Pablo especialmente, trataba de luchar, era mostrarle a los creyentes de que tener una experiencia cristiana sin el Espíritu Santo no era discipulado. Y había un grupo que quería empezar a forzar los signos del discipulado o las manifestaciones del discipulado por la fuerza antes que buscar el Espíritu a través de la revelación de Jesús. Y entonces es muy importante entender que el discipulado comienza con una experiencia en Jesús que se manifiesta por el fruto del Espíritu. Y entonces, ¿quién es alguien que, hablando de manera sencilla, quién es alguien que es discípulo y alguien que no es discípulo en una iglesia? El discípulo en una iglesia es aquel que tiene buenas relaciones con las personas y especialmente con sus enemigos. El que no es discípulo es aquel que tiene problemas de relaciones. Puede estar activo en la iglesia, puede estar incluso trabajando por la iglesia, pero no... Puede ser empleado de la iglesia. Correcto. Y no refleja a Cristo en su experiencia, y especialmente en el Nuevo Testamento se evalúa la experiencia espiritual por las relaciones. No hay otra manera de evaluar la experiencia espiritual en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús mismo dice por esto conocerán que sois mis discípulos si nos amamos los unos a los otros. Correcto, exacto. Y esa es la identificación. O sea, ese es el signo principal, pero yo no puedo decir, voy a amar. Es más, amar es la empresa más imposible que puede haber para un ser humano, a menos que esté lleno del Espíritu. Y por eso, al quebrarnos el Espíritu, por entonces, ¿en qué se manifiesta eso? Eso se manifiesta en misión. O sea, una persona que es discípulo vive en misión, no hace actividad misionera. O sea, también hace actividad misionera, pero actividad misionera es voy a hacer actividad misionera. La persona que vive en misión está en misión en todo tiempo. O sea, yo lo veo en Jesús. O sea, Jesús estaba durmiendo en la barca cuando estaba en la tormenta y él estaba en misión. Les estaba mostrando a los discípulos quién era el Padre. Él también, cuando predicaba, estaba haciendo actividad misionera en misión. Pero la misión supera la actividad misionera y el discípulo vive en misión continuamente. O sea, que vive en misión en el trabajo, vive en misión en la iglesia, vive en misión en la casa. Entonces, ¿qué hace? El que vive en misión comienza a atraer a gente a Cristo y al cuerpo de la iglesia porque contagia. Eso me parece interesante. Entonces, discípulo... obviamente siempre hemos escuchado el concepto que el discípulo es el que es llamado por Jesús, está siguiendo a Jesús, pero estamos hablando de esas características específicas. El discípulo está lleno del Espíritu. Exacto. O sea, no puede haber un discípulo si no está lleno del Espíritu. No. Y esa obra del Espíritu es la que va a hacer la transformación para que él pueda amar, tener buenas relaciones, para que en todo lo que él haga, él pueda revelar lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer con otros. Bueno, y algo que vos dijiste al principio, ahí está la diferencia de un miembro de iglesia
puede ser miembro de iglesia sin el Espíritu, pero un discípulo no puede ser discípulo sin el Espíritu. Qué interesante eso. Oigan, les planteo esto, porque Joel mencionó al apóstol Pablo. ¿Cómo ustedes verían si yo digo que Pablo era miembro de iglesia antes de conocer al Señor y era un miembro de iglesia perseguidor? O sea, y después de conocer y tener la experiencia con Jesús y convertirse en un Era un gran discípulo, miembro de iglesia. Correcto. Y era líder, era miembro de la junta. y eso me puso a pensar, digo, ¿será que en algún momento nosotros hemos sido miembros de iglesia y por ser miembro de iglesia, al igual que Pablo, nos dedicamos a perseguir al que no piensa igual que yo? Qué Bueno, interesante eso. yo fui pastor por un tiempo y yo descubrí a Cristo en un proceso a lo largo de mi pastorado. Y no digo, siempre fui sincero, pero uno va creciendo continuamente cuando tiene esa experiencia del Espíritu, ¿no? Me parece interesante y con esto que estamos hablando, estas características, recién he estado estudiando en estos días la parábola de Lucas 15, la parábola conocida como el hijo pródigo. Y estoy leyendo de este autor que dice que la parábola no es del hijo pródigo, es de los dos hijos perdidos. Es de los dos hijos perdidos. Y lo interesante es que él menciona, él plantea que el pródigo que se fue no conocía el amor del padre. Pero el hermano mayor que se había quedado tampoco conocía el amor del padre. Entonces, por no conocer el amor del padre, no entendían de qué se trataba la relación. Querían las cosas del padre, ambos, pero realmente el padre no era lo más significativo. Entonces me llama la atención porque estamos hablando y elaborando aquí sobre estas características. Puede ser de que personas que están fuera de la iglesia no sean discípulos, pero una persona que tal vez está dentro de la iglesia sea solamente un miembro porque todavía no ha conocido la voz de Dios, el amor del Padre, no ha sido lleno del Espíritu y algo estaba faltando en esa experiencia. Claro, la misión de Cristo fue venir a mostrar al Padre. Y cuando nos decimos, tengo a Cristo en el corazón. Tener a Cristo en el corazón quiere decir descubrir al Padre a través de Cristo. Eso es el Evangelio no es las buenas nuevas de la salvación. El Evangelio es las buenas nuevas de quién es el Padre. Nosotros también, o sea, porque cuando decimos, y eso también hace un discípulo, el discípulo no está por la salvación. El miembro está por la salvación en la iglesia. El discípulo está porque descubrió quién es Dios y piensa que Dios vale la pena en sí. Le dé la salvación, no le dé la salvación. O sea, haya vida eterna o no haya vida eterna. Encontró la perla de gran precio. Exacto. Vende todo lo que tiene. Correcto. Porque quiere la perla. Y entonces ya la salvación es algo presente, no es que está buscando algo del futuro, el discípulo. El miembro está porque quiere la vida eterna. Quiere las cosas. Claro, exacto. Los dos hijos estaban por la herencia. Uno la desperdició, quería la herencia para desperdiciarla, y el otro quería la herencia para ahorrarla. Y no se dan cuenta los dos que la herencia era el padre. El padre era, y ellos ya eran dueños de la herencia por tener un padre tan amoroso, pero desconfiaban del padre. Wow, qué interesante eso. Cómo tal vez las personas piensan que los que no son discípulos son solamente los que no asisten a la iglesia, pero tal vez puede haber alguien aún dentro de la iglesia que le está costando aprender a seguir al Maestro, conocer al Padre, conocer el amor del Padre, permitir que Dios lo llene de su Santo Espíritu. Entonces, esta realidad, ¿cómo pudiéramos ayudar a alguien que tal vez de momento escucha y dice, eso es lo que a mí me falta? Subrayo la palabra ayudar. Le pregunto a Joel, ayúdame con esto. ¿Por qué nosotros tenemos menos discípulos en la iglesia y tenemos más gente que solamente nos visita y son miembros de iglesia? Déjenme darles un ejemplo sencillo. Yo tengo un cachorro, tú lo conoces, a Jackie. Jackie tiene mucha alergia. El veterinario nos dijo que le cambiáramos la alimentación. Le cambiamos la alimentación y mejoró mucho. ¿No será que, porque nosotros, ¿cuántos años de ministerio tú tienes, Joel? ¿Cuántos tengo yo? Tú tienes menos que nosotros, pero muchos también. ¿No será que el alimento que nosotros hemos brindado durante muchos años no es lo que produce discípulos? ¿No será eso? ¿Por qué tenemos tan pocos discípulos? Lo que nosotros le damos de comer. Lo que hemos estado consumiendo. Ese es el punto, ¿viste? Que nos ha producido, como en Jackie, la comida que yo le daba producía alergia. ¿No será que nosotros con lo que nosotros enseñamos hemos producido gente que tiene alergia al evangelio puro de Jesús? Bueno, lo que pasa es que se los pongo ahí a ver qué ustedes opinan. Sí, no. Para ser discípulos tiene que haber procesos de discipulado, y el proceso de discipulado es dar algo, es dar enseñanza. Y cuando vos no encontrás, porque nosotros podemos hacer estrategias de
adoctrinamiento, pero no de discipulado. O sea, podemos incluso tener a toda una iglesia local, que yo, por ejemplo, cuando no entendía estos conceptos, tenía toda mi iglesia activa siempre. Y incluso era un pastor exitoso, pero no había descubierto todavía la perla del gran precio. O sea, y ahora posiblemente tengo una iglesia, no puedo decir tampoco, porque no tengo la iglesia perfecta ni nada, no estamos en la iglesia perfecta, pero vamos en un proceso que nos damos cuenta que da resultado y que transforma, y que no necesitamos, el discípulo no necesita ser controlado, el discípulo no necesita ser motivado, el discípulo no necesita no está reclamando visitación o algo por el estilo. El discípulo vive para dar, porque está lleno, y una de las cosas, nosotros, los miembros, hablando de la primera pregunta que hiciste, los miembros piensan que nosotros somos los pastores. Y nosotros no somos los pastores de la iglesia. Nosotros tenemos funciones pastorales, pero no somos los pastores. El pastor de la iglesia es Cristo. El discípulo descubre que Cristo es el pastor de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la función pastoral nuestra? La gente piensa en el concepto antiguo o conservador, no conservador porque estaría antiguo, digamos, o medieval, de pastorado, es que el pastor tiene que estar atendiendo a las ovejas. Sí, el pastor tiene que estar, pero no el que cumple funciones pastorales, porque los que cumplimos funciones pastorales somos ovejas también. Los que cumplimos funciones pastorales tenemos que sacar a las ovejas a lugares donde tienen buenos pastos, pero no le damos de comer a la oveja. Comemos juntos. Comemos juntos con ellos y nosotros lo que hacemos, los lideramos para proveer lugares donde ellos se puedan alimentar, donde ellos puedan tener a Cristo de manera directa, pero hay un concepto como que porque somos pagados por el diezmo, los miembros piensan que estamos al servicio espiritual de ellos y que tenemos que darle comida, tenemos que estar alentándolos, motivándolos todo el tiempo, y no es así. Porque entonces, y aquí yo creo que lo que tú estás describiendo muestra una gran diferencia entre lo que es solamente un miembro de iglesia y lo que es un discípulo. Un miembro de iglesia espera que le den, que lo alimenten. Esa es su gran expectativa, es ir a este lugar para que me alimenten. Y ese alimento me va a resolver todas las cosas, pero el esfuerzo no es mío, el esfuerzo tiene que ser sobre otro. Exacto. El discípulo no lo ve así, el discípulo ve sus funciones, ve el don que Dios le dio, el llamado que Dios le dio, y participamos todos juntos, caminamos todos juntos para que el propósito de Dios se cumpla en todos juntos. Correcto. Y el discípulo cumple funciones pastorales también. O sea, siempre está para también ayudar a llevar a la gente a delicados pastos, para llevar a gente a agua, pero no es tampoco el que alimenta, no es tampoco pero hay un sector de la iglesia que no ha madurado, que Pablo diría son los que les tienen que dar leche y todavía no pueden comer carne, que hay que darle todo en la boca. Me llama mucho la atención esto que estás diciendo de no madurado, y quisiera traer esta parte ahora a la conversación con ustedes. Hay un autor que se llama Jim Putman, y él dice en su libro, que es muy interesante, hablando acerca de discipulado, y él dice que la marca de un discípulo maduro es cuando esa persona, ese discípulo, se está invirtiendo en la vida de otra persona para ayudarlo a que pueda ser discípulo también. Claro. Entonces, es bien interesante porque él dice que el discípulo nace, crece, se va desarrollando. Esa primera etapa del discípulo es dependiente todavía, necesita que lo ayuden a entender cosas. Después, mientras va madurando, va sirviendo, va trabajando, pero que la etapa madura del discípulo es cuando él ahora se invierte en otras personas. O sea, la misión ya no es responsabilidad de unos pocos, es mía también. El servir ya no es una responsabilidad de unos pocos, es mía también. El ayudar a otras personas, el ministrar a otras personas, ya no es responsabilidad de unos pocos, es mía también. ¿Qué les parece a ustedes y cómo esto lo han visto ustedes en su experiencia tanto personal y en su experiencia de iglesia? De que el discípulo maduro es ese que se invierte en la vida de otros y no está esperando solamente que lo alimenten, ser un consumerista, un consumista, sino que también está bendiciendo y está dándole a otros. Fuera de cámara, con Abdiel hablábamos sobre lo que está ocurriendo con los jóvenes en la iglesia. Y yo les contaba, y lo repito ahora, el hecho de que un milagro está ocurriendo en nuestra iglesia con respecto al departamento de jóvenes. Esos chicos están viniendo no a una actividad, vienen los viernes por la noche a compartir su experiencia y su peregrinar cristiano uno junto con otro. Y es impresionante, el sábado por la tarde tuvimos una reunión de asamblea de iglesia. Y yo no sé, Abdi, cuántas veces tú has visto jóvenes en la asamblea de iglesia. Una junta administrativa. En una junta administrativa de la iglesia. ¿Cuántas veces
pocas veces los jóvenes vienen. Y nosotros tuvimos un grupo de los chicos allí, y uno de ellos se puso de pie allí y no vino a reclamarle nada a la dirigencia de la iglesia, vino a contar cuál es su experiencia con Cristo. Y un chico, ¿cuántos años tienes, muchacho? 16 años. 16 años. Y vino a aportar, no Y solamente vino a aportar. a aportar con un concepto que estaban discutiendo en la nave, en la asamblea, y él dijo no, porque muchos decían no, porque los jóvenes necesitan esto. Y él se paró y dijo no, los jóvenes lo único que necesitamos es cumplir la misión que Dios nos ha dado. O sea, todo lo demás para nosotros no es prioridad. Eso lo está entendiendo. Sí, o sea, impresionante. Nos quedamos todos así. La gente empezó a aplaudir después que habló, o sea, de manera natural. Pero vos también decías, o sea, que no me acuerdo bien la pregunta. No, lo que estamos hablando es que el discípulo maduro es este que se invierte en otra gente, que está activo, entonces, que está interesado en la gente, no solamente, no está preocupado en que me den, sino estoy preocupado en cómo ahora yo puedo bendecir y ayudar a que otros también puedan tener la experiencia que yo tengo. Una de las cosas que estamos nosotros descubriendo y estamos promoviendo es que misión es relacionarse. O sea, pero es relacionarte cuando estás lleno del Espíritu. Entonces nosotros tenemos un programa que se llama Discipulado Orgánico que con los pastores nos hemos puesto de acuerdo y el grupo que organizamos. Entonces viene gente de nuestra iglesia también por 10 días y allí nosotros vivimos con ellos. No es que le damos clases. ¿Por qué? Porque discipulados es tener una experiencia. Y siempre decimos, nosotros que no queremos mostrarnos porque no lo somos, queremos mostrarnos ovejas, vulnerables también, que estamos creciendo, pero nuestra experiencia tiene que ser real. Entonces, al vivir con ellos, al exponernos con ellos, eso realmente hace que ellos también sientan que eso es discipulado. Entonces después ellos van a relacionarse con gente. Cuando nos relacionamos con gente y ellos ven coherencia entre nuestra vida, entre lo que decimos y lo que hacemos, entonces la gente también quiere, o sea, se inspira por eso. Y entonces empieza también a exponerse a la gente. Ya empiezan a cambiar eso de decir, vamos a hacer que, ojo, lo necesitamos y yo creo que la Biblia habla de eso, pero a veces pensamos que nosotros son las campañas evangelísticas el proceso más importante que tiene la iglesia para llevar personas al reino. Para cumplir la misión. Para cumplir la misión. Y yo creo que si bien es necesario y no es el método. El método es discipulado y el método somos nosotros. Es cada persona el método de Cristo. Sí, y yo creo que volviendo a esto, lo vital de nosotros poder entender que Dios nos llamó a ser discípulos, no solamente miembros de iglesia. Que Dios nos llamó a crecer, ¿verdad? Como discípulos, a ser llenos del Espíritu Santo, a poder amar a la gente, dar de ese amor que conocemos de Dios, darlo a otro, invertirnos en la vida de otro. Es porque al fin del día la gran comisión se trata de hacer discípulos. Predicar es parte, bautizar es parte, pero al fin del día el producto final que Dios nos mandó a nosotros a poder cosechar o producir es hacer discípulos. Claro, y una de las cosas que cuando alguien escucha esto, muchas veces dicen, pero a ustedes no les interesan los bautismos. No, es que así se generan realmente bautismos reales y siempre va a haber bautismos. El problema es que el bautismo no es el resultado de una estrategia para que alguien se convenza, sino que es el resultado de una respuesta al Evangelio. Ponce, yo creo, esto que está diciendo Joel me parece que es maravilloso y es bien importante y me parece que esto es bien interesante. Porque muchas veces, y tal vez me gustaría que puedas hablar un poquito de tu experiencia aquí, hemos nosotros pensado que la misión es que la gente simple y sencillamente se convenza de venir a mi iglesia. Entonces buscamos estrategia de convencer a la gente que vengan a nuestra iglesia, los metemos en la iglesia, pero después que llegan a la iglesia hasta aceptan y hasta se bautizan, no tenemos una estructura clara para que puedan crecer como discípulos. No tenemos un camino para que ellos puedan madurar en la fe, para que ellos puedan aprender a crecer, a servir, a invertirse en la vida de otras personas. ¿Cuán necesario es, y me gustaría que me pudieras hablar un poquito de esto, cuán necesario es que podamos entender de que no se trata solamente de traer gente a la iglesia, sino de ayudarlos a que puedan crecer como discípulos de Jesús? Y tú le preguntas a una persona que ha sido evangelista durante muchos años. No, yo sé, por eso te estoy haciendo, por tu experiencia, eso es lo que quiero que puedas compartirnos. Y entonces, tú, en cierta manera me duele la pregunta, ¿sabes por qué? Porque durante muchos años yo, en mis campañas evangelísticas me enseñaron, y no tuve esa relación con Cristo tan fuerte que me sacara del camino rápido,
siempre se buscó que la gente compartiera lo que aprendió y no lo que vivió. Y son dos cosas distintas. Háblame un poquito más de eso. O sea, en mis campañas evangelísticas y en muchas campañas que se hacen específicamente para que llegue gente nueva a la iglesia, nosotros le decimos profecías, hablamos de muchas cosas que todas son extraordinariamente buenas. Y ese es el énfasis. Cuando la persona termina, ha terminado un curso, tiene aquilata un montón de información, aprendió un montón de cosas, y dice, bueno, yo para salvarme necesito esto y esto y esto, aprendí todo eso. Y entonces él piensa que discípulo es él ahora empezar a golpearle la puerta al resto de los vecinos. ¿Viste? Es compartir información solamente. Compartir la información de lo que nosotros le enseñamos. Tradicionalmente la gente piensa que ser discípulo es aceptar una información y después solamente pasar la información. Pero tú estás hablando de experiencia ahora. Experiencia. Y lo que vale es la experiencia. Lo que cuenta es la experiencia. ¿Y la experiencia de qué? La experiencia con Cristo. La experiencia con Cristo. Y yo creo que yo fallé mucho en eso. Y creo que nuestras iglesias cristianas en Estados Unidos y en el mundo le ponen mucho más énfasis en lo que las personas terminan creyendo a tener una experiencia personal con el Señor. Joel, ¿cuán vital y cuán necesario es que podamos comprender que el discipulado sí necesita la información, sí necesitamos ir a la palabra, necesitamos entender la palabra, necesitamos entender el evangelio, pero que el discipulado va más allá de solamente comprender datos, que tiene que ver con esa experiencia de fe, con esa capacidad de poder hablarle a Dios, depender de Dios, seguirlo a Él, pedir que Dios intervenga en nuestra vida, esperar en Él. Háblame un poquito acerca de eso. Sí, eso es algo muy importante y espero dar un ejemplo para a ver si lo puedo ilustrar. Lastimosamente no somos más como para que el ejemplo sea más claro, pero suponete que yo a vos te doy huevo, a vos te doy harina, a otro le doy leche, a otro le doy chocolate, a otro le doy fresas y a otro le doy a ver qué más puede ser. No sé. Un poco vainilla. Un poco de vainilla. Entonces, a vos te di huevo, a vos harina. Entonces les digo, cómanse eso. Ok. ¿Se lo comieron? Supónganse, a vos que te di harina te va a costar un poquito, pero sí. te la comiste. Y entonces yo les hago una pregunta ahora. ¿Se comieron la torta? No. El bizcocho, el cake. Ajá, ¿se comieron el cake? ¿Qué se comieron? El huevo, El ingrediente solamente. Se comieron el ingrediente, pero no la torta. Y entonces ese es el gran problema del cristianismo. Qué interesante. El cristianismo enseña ingredientes para discipular y ahí no está discipulando. Nosotros cuando enseñamos ingredientes que son correctos, que forman parte de la torta, pero no son la torta es Cristo. Y entonces en Cristo están articulados todos los ingredientes y cocinados los ingredientes para que tengan el equilibrio exacto y para que realmente la experiencia sea una experiencia agradable o sea, una experiencia que no me la olvide. Pero nosotros hemos hecho, y eso viene de la Edad Media, viene de la mentalidad griega, hemos hecho del discipulado enseñar ingredientes, que están correctos todos los ingredientes. Y el problema con esto es, y me parece fascinante lo que estás diciendo, porque me parece que el gran desafío es que muchas veces tenemos personas en las iglesias que tienen los ingredientes a la mano. Le dimos harina, le dimos huevo, le dimos chocolate, le dimos todas las cosas, pero ahora los enviamos a la vida de vuelta y le decimos, aquí tienen los ingredientes. Y los enviamos a la vida de vuelta y la gente dice, ¿y ahora cómo cocino esto? ¿Cómo esto yo lo implemento en mi matrimonio? ¿Cómo esto yo lo hago con mis hijos? Hay algo peor que eso todavía. Porque a mí que me dieron el huevo, ahora yo yo digo, no, de todo el cake, el huevo es lo más importante. Exacto. No, la harina es lo más importante. No, ese es la levadura es lo más importante. Y así se dividen las iglesias también. Entonces tenemos la gente con ingredientes, pero no con la torta. No con el cake, no con la torta, no con el bizcocho, le decimos en otro sitio. Y a la misma vez, sin saber qué hacer ahora, cómo eso lo aplico a mi vida. Lo que pasa es que nosotros, al enseñarles a Jesús y a relacionarse con Jesús, porque el método discipulado no es un método académico, es un método para enseñar a vivir, no para enseñar... no solamente información, no es información informativo filosófica. Solamente. Es enseñarle a vivir, es mostrarle vida. Y por eso es tan importante que eso lo decíamos, por ejemplo, nosotros cuando tenemos los eventos de discipulado con los pastores, nos reunimos una semana antes, nos gustaría darle mucho más tiempo, pero para orar
y decir, hay algo en nosotros que está mal, porque si no eso va a repercutir en la gente que vamos a discipular. Wow. Y Dios realmente si hay algo que arreglar, lo arreglamos y eso, y vemos que Dios se manifiesta, no porque nosotros seamos, o sea, al contrario, somos débiles, pero Dios se manifiesta cuando nosotros buscamos realmente a Cristo en nuestra vida y lo tenemos. Wow. Y nos Esto llena. es muy poderoso lo que estamos hablando y agradezco esto porque la realidad es que sí, esto se convierte en el desafío de lo que muchas personas todavía están tratando de descifrar. Y es que tienen los ingredientes, pero no saben después cómo cocinar esos ingredientes. Cómo esto yo lo voy a hacer real en mi vida, en mi experiencia, en lo que yo tengo. Y yo quiero ahora añadir algo más y me gustaría escucharlos a ustedes. El tiempo se nos va, pero no solamente es que tenemos los ingredientes correctos, a veces sin saber cómo es que se cocina eso, cómo es que los mezclamos y los integramos a la vida. A veces el gran problema es que hemos causado unas separaciones de ingredientes. Y en vez de mezclar los ingredientes, nos separamos por grupos de ingredientes. Correcto. Y entonces ahí perdemos también el crecer como discípulos. Es que no somos discípulos porque dejamos de ser discípulos. Hasta no tener el cake, o sea, estamos en una actividad eclesiástica. Entonces, lo que quiero compartir y quiero el feedback de ustedes en esto, ¿verdad? Su opinión de esto, es que el discipulado no solamente es relación con Dios, no solamente se trata de seguir a Jesús, relacionarme con Él, conocerlo a Él, crecer en Él. El discipulado es también aprender a dar de lo que tengo a los demás. Es relacionarme porque los demás necesitan de la harina que yo tengo, pero yo necesito también de las fresas y del chocolate que tienen los otros. San Agustín decía, busqué a Dios y no lo encontré, busqué a mi hermano y nos encontramos los tres. O sea, eso lo dice el Nuevo Testamento. Wow. O sea, el evangelismo con Dios, solamente relación con Dios, si no se manifiesta en relación con... Eso no es evangelismo. Nos necesitamos el uno al otro para crecer como discípulos. Claro, y es compartir, es dar, es estar continuamente compartiendo una experiencia, no compartiendo... Ojo, porque es importante también el conocimiento abstracto, pero nosotros lo hemos hecho lo más importante y no es lo más importante, no es lo más importante, es mostrarle a una persona cómo vivir. Entonces yo, por ejemplo, gracias a Dios, esto me pasó cuando estaba estudiando teología, que me daban para enseñar, para dar estudios bíblicos, y entonces era llenar doctrinas y todo, muy, muy bien. Pero con un amigo dijimos, vamos a cambiar y entonces dijimos, ¿por qué vamos a hacer una serie de estudios bíblicos basados en los temas que aparecen en el camino a Cristo? ¿Y qué es en el camino a Cristo? Es todos los temas que te ayudan a relacionarte con Dios. Sí, es una experiencia con Dios. Bueno, el cambio fue terrible, no solamente, o sea, muy bueno, no solamente para el que recibía el estudio bíblico, sino para nosotros que lo dábamos. Antes me resultaba como que era alguna carga, decía, y uno está con dudas, si ahora viene el estudio bíblico difícil, a ver si lo va a aceptar, si no lo va a aceptar. Cuando enseñamos a Cristo, la gente va tomando decisiones y yo llega un momento ahora cuando doy mi serie de estudios bíblicos, no tengo un estudio bíblico del bautismo y la persona ya al quinto estudio bíblico me pide bautizarse. Qué interesante. Y me parece que esto es muy rico en lo que estamos hablando porque las personas piensan que esto solamente se trata de información, de mi relación con Dios, pero en el discipulado estamos viendo que es necesario esto, pero también es necesario que entendamos que la manera de crecer, y fue la manera que Jesús escogió, es cuando nosotros nos mezclamos, cuando estamos entre la gente, cuando nos invertimos en la gente, porque ellos necesitan de nosotros para crecer en la fe, pero nosotros necesitamos de ellos. Que es lo que tú estás mencionando. Cuando ustedes empezaron a hacer esa clase, los primeros beneficiados fueron ustedes. Exacto. Ustedes crecieron en la fe tanto como aquellos que estaban aprendiendo tal vez por primera vez. Y déjame también, no sé si estamos en tiempo. Tenemos todavía unos minutos. Pero sí. Como líderes de iglesia es muy importante porque es bueno también elaborar una estrategia de discipulado que lleve a que la gente no esté solamente con los ingredientes. Y entonces yo creo que hay diferentes niveles. Y nosotros como líderes, por ejemplo, somos pastores. El púlpito es algo muy importante. Wow. Porque a veces el púlpito se transforma también en un lugar, una plataforma de mensajes desconectados, donde la esencia, donde el cake no se presenta, se van presentando ingredientes. Entonces es muy importante, pero... Claro, no quiere decir que ese es el método de discipulado. Después están los líderes de célula, o sea, de los grupos pequeños. Dividir la iglesia en grupos pequeños y que los líderes tengan el cake también para poder darlo a gustar.
Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer en la iglesia para que la iglesia articuladamente esté cocinando el cake. Me parece fantástico esto y quiero ya ir terminando, pero yo creo que esta pregunta va a servir para que podamos darle clausura a esta conversación. Pastor Ponce, lo que Joel está mencionando ahora es que las iglesias necesitan tener una estructura de crecimiento espiritual. So, necesitamos organizar nuestra iglesia alrededor de crear discípulos, ¿Qué consejo tú le pudieras dar a líderes de iglesia, miembros de iglesia, pastores de iglesia que nos están escuchando en esta hora para que puedan construir esta realidad, para que su iglesia pueda ser como esa fábrica que está produciendo, que está creando discípulos constantemente? A Teresa de Calcuta una vez le preguntaron qué hablaba con Dios, porque pasaba todos los días 1 hora, 2 horas solita, posiblemente contando su rosario, ¿no? Y le preguntaron, madre, ¿qué habla usted con Dios durante 1 hora, 2 horas que está ahí? Y ella los miró y dije, yo no hablo, yo lo escucho. Yo lo hablo, no hablo, yo lo escucho. Y yo creo que más allá de todas las estrategias que nosotros tengamos, nosotros necesitamos un tiempo a solas con Jesús. Y cuando eso llega, Abdiel familia, nosotros comenzamos a ser discípulos. Ahí es donde se comienza con Jesús. Joel, ¿qué pudieras añadir a esta pregunta? ¿Qué pudieras decirle a esos pastores, líderes, miembros de iglesia de la importancia de tener una estructura que realmente pueda ayudar a la gente a crecer como discípulos? Bueno, yo voy a seguir un poco la idea de Daniel, ¿no? En el sentido siguiente, que yo creo que a veces nosotros estamos muy, muy preocupados por seguir nuestra agenda. Y tenemos que descubrir la agenda de Dios. Amén. O sea, yo creo que Jesús tiene que ser levantado, y eso lo dice la Biblia. Pero la manera de cómo va a ser levantado va a depender de porque la misión está determinada por su contexto. Entonces, cada comunidad tiene su propio contexto. Pero a veces nosotros estamos ya con el método, por ejemplo, piensan el método de Forest City o el método de Hialeah o de Revive o de Palm Beach. No, o sea, cada iglesia tiene que buscar qué es lo que cuál es la agenda de Dios para esa iglesia. Y yo creo que cuando la iglesia con sinceridad busca a Dios y le dice, Señor, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿cuál es tu agenda para nosotros acá? Dios comienza a dar ideas. Y generalmente esas ideas son ideas, algunas que son las mismas de siempre, pero siempre con un toque nuevo y hay ideas muy nuevas también que van surgiendo que se aplican para el contexto que estamos viviendo. Yo creo que la espiritualidad en una iglesia es lo fundamental, más que la estrategia. O sea, una estrategia espiritual, porque estrategia es necesaria, pero tiene que haber una estrategia espiritual. Hacer que Cristo sea el centro de todo y evaluar por 2 cosas. Evaluar el éxito de una iglesia. Por relaciones, o sea, no una iglesia que vos entras y que se están todos peleando, que la junta tienen que decir, no metan a que recién se bautizó porque se va a desanimar en la junta. Esa iglesia son miembros, pero no es iglesia. Y después, por misión. Si una iglesia no está en misión, todavía no hay discípulos. Wow. Esto es muy poderoso. Gracias, Pastor Daniel Ponce. Gracias, Pastor Joel Barrios. Quisiera poder tener 3 horas más para que pudiéramos seguir hablando de esto, pero estoy muy agradecido y yo salgo bendecido de esta conversación que hemos estado teniendo. Así que gracias a todos los amigos que han estado conectados con nosotros aquí en el podcast Somos Iglesia. Será hasta el próximo episodio, que no te lo vas a poder perder. Comparte este episodio si fue de bendición y espero que Dios pueda visitarte y ser contigo en este día. Dios te bendiga.